INBU presenta Conversaciones con Ernesto Rivera. Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 5 minutos. Soy Ernesto Rivera. El conflicto armado en Colombia cumplió este año 60 años de llevar luto y violencia para ambos lados de la guerra. Es un proceso complejo y lleno de contradicciones e intereses cruzados. Los datos de esta guerra son tremendos. 220.000 muertes, 9 millones de víctimas, miles de minas antipersonales sembradas por todo el país, personas que han pasado 12 o más años en cautiverio, viviendo en jaulas, en la selva, una situación tremenda y a la vez un tema fascinante para tratar desde el periodismo y el documental. Esto es lo que hicieron, y muy bien hecho, el periodista Randall Rivera y la documentalista y también periodista Francina Delgado. En la película se llama Justicia y Olvido. Buenas noches, Francina y Randall Rivera, bienvenidos a Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto, gracias por el espacio. Muchas gracias, Ernesto, por el espacio. ¿Qué tal? Muy bien. Para ambos, una primera observación es que se trata de un trabajo muy inusual para Costa Rica, para el periodismo costarricense. Aquí no tenemos tradición en medios de abordar en este tipo de formato un tema como el proceso de paz en Colombia. ¿Cómo nace esta idea tan interesante? ¿Cómo se juntaron ustedes? ¿Quién buscó a quién? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, nosotros somos muy amigos desde hace mucho tiempo. Y siempre nos gusta estar creando cosas periodísticas, sobre todo. Y nació la idea, ya yo tengo varios documentales y me gusta mucho tratar el tema y tengo experiencia en derechos humanos. Y a Randall la política, bueno, ahora él va a contar, pero entonces me gusta también mucho la política, disfruto mucho del tema y nos juntamos para hacer un proyecto. Y entre algunos temas que analizamos, este fue el que más nos llamó la atención por todas las aristas que tiene y porque también toca muy de cerca los derechos humanos. Sí, de hecho, cuando Fran, porque fue ella la que me planteó la participación en el documental, realmente me pareció una oportunidad de explorar y navegar en un ámbito que efectivamente no está muy explotado en Costa Rica, pero que era una oportunidad única, además personal. Yo entiendo que Fran es muy modesta, pero tiene muchísima experiencia en documental fuera del país, y entonces me pareció además la oportunidad para aprender mucho del proceso. Pero además, Ernesto, habían 8 temas, que fue lo que planteamos, 8 temas, y realmente yo creo que desde que establecimos este como una de las oportunidades, me acuerdo que estábamos tomando café cuando hicimos la lista de los temas, y desde que tocamos este ya sabíamos los dos que este iba a ser el tema del documental. Randall, en tu caso, el público te conoce en tu rol de periodista de radio, periodista político, sos director de Monumental. ¿Cómo te resultó este cambio de formato y de lenguaje de pasar a la pantalla? Bueno, un nuevo reto. Yo tenía, en el momento de filmar el documental, 16 años de trabajar en Radio Monumental, y entonces, aunque yo amo muchísimo lo que hago, disfruto lo que hago todos los días, realmente era como probar otro reto para mí, pero sobre todo aprender. Yo realmente valoro muchísimo la actualización profesional de las personas, y entonces esta era una oportunidad para de primera mano, en un proyecto muy grande, pero además en un proyecto muy ambicioso, porque planteaba un tema muy difícil, de explorar 2 cosas: un lenguaje periodístico diferente, pero además, Ernesto, explotar mi herramienta favorita periodística, que es la entrevista.
Y entonces eran entrevistas muy retadoras también, que al final entendí y fui aprendiendo y sigo aprendiendo de cómo lograr que esa entrevista obtenga sentido en un producto más grande. Sí, el resultado, Randall y Francina, es muy bueno, es muy sólido además visualmente. Francina, precisamente plantearse una investigación histórica y coordinar las entrevistas en Colombia con personajes de la talla del expresidente Andrés Pastrana, la congresista Consuelo González o el guerrillero y sicario Yesid Torres es muy ambicioso. Contanos un poco cómo fue este proceso. Bueno, en principio nos pusimos a investigar, ¿verdad? Porque la idea de esto siempre, en mi experiencia siempre he tratado de, cuando voy a trabajar sobre algún tema, tratar de ver todo lo que hay para ofrecer al público algo distinto. Entonces fue una investigación donde tuvimos una lista muy grande de entrevistados, pero al final, como queríamos contar, como quería contar la historia, creo que era de esta manera, con muchas aristas desde cada uno, por ejemplo, de los secuestrados, porque todos estuvieron muchos años secuestrados, pero uno refleja al que se escapó, otro refleja al que liberaron, y bueno, no voy a decir más cosas para que la puedan ver, pero... y después la parte, ¿verdad?, de investigación y empezar a buscar a las personas. En eso estuvimos Randall y yo básicamente desde que definimos el tema y por suerte, al ser extranjeros y tener una mirada muy distinta, aceptaron, porque por ejemplo, el expresidente Andrés Pastrana no da entrevistas en Colombia y por suerte, al ser extranjeros, aceptó, y así sucesivamente otros grandes personajes con los que contamos, como también el negociador del acuerdo, Humberto de la Calle, y otros que están por acá. Realmente una mirada con cierta distancia que también le aporta la distancia, el mirar desde Costa Rica y no ser una mirada colombiana, también le aporta muchísimo al trabajo. Les propongo que vamos a un breve corte comercial y enseguida regresamos. Randall, para que nos cuentes un poco esa escena en donde lograron llevar a un excongresista que había estado en un fusilamiento, en una masacre, y sobrevivió, y lo llevaron nuevamente a la escena del crimen para que cuente su experiencia. Vamos a un corte y ahora venimos con este dato. El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo busca mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses y crear soluciones en 3 grandes áreas: urbanismo, programas habitacionales y gestión de programas de financiamiento. Renovemos Costa Rica con desarrollo urbano, vivienda y financiamiento al alcance, en armonía con la naturaleza. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Temas de salud, temas de cocina, música, hogar. Son muchas las informaciones que tenemos todos los días de 8 de la mañana y hasta las 10. A diferentes medios y en nuestros diferentes espacios ustedes pueden disfrutar de Café Nacional. Así es, te invitamos 8 de la mañana, de lunes a viernes. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica. Estoy conversando esta noche con Francina Delgado y Randall Rivera. Estamos hablando de su película Justicia y Olvido. Randall, antes de irnos al corte, te mencionaba que me llamó la atención el fragmento en donde el ex congresista Sigifredo Pérez, sobreviviente de una masacre, lo llevan de nuevo al sitio en donde lo habían dado por muerto. Es muy fuerte.
¿Cómo vos viviste como reportero y cómo convencieron al personaje de regresar a este sitio macabro? Bueno, realmente el proceso de investigación es muy, muy fuerte. Tengo que confesar que Francina es particularmente exigente en el proceso de investigación. Y entonces eso lo que hacía es que tuviéramos que averiguar antes de ponernos en contacto, en este caso con Sigifredo López, teníamos que leer un libro que escribió él, pero además teníamos que establecer todas las entrevistas que había dado. Y eso nos permite un conocimiento muy cercano, Ernesto, de cada una de las personas, incluso antes de acercarse a entrevistarlas. Entonces nosotros sabíamos más o menos, para no hacer spoiler del documental, pero sabíamos más o menos cuál era su proceso de recuperación, lo que había señalado a lo largo de diferentes entrevistas que dio en Colombia. Y entonces teníamos dos retos. Uno era convencerlo de ir a la Asamblea del Valle, y la otra era que nos contara cosas que no había contado, porque claramente algunos podrían pensar que estas son historias muy conocidas en Colombia, y realmente el documental aporta nuevos datos en prácticamente todos los casos. Y bueno, cuando se lo planteamos nos costó un poco, realmente al inicio fuimos contándole más o menos cuál era nuestra propuesta de la entrevista. Incluso, no sé si Fran lo recuerda, pero el día de la entrevista, cuando él llega a la locación, duda un poco y empieza a ponerse muy nervioso porque él no había logrado ir nunca al sitio donde hicimos finalmente la entrevista. De hecho, nos dijo, porque nos puso muchos pretextos antes de llegar, pero ya habíamos quedado. Entonces nos dijo, no quería venir porque desde que pasó esto no entro a este lugar. Eso es lo impresionante además de los que hemos trabajado en otros formatos periodísticos, tanto en escrito como en radio, la posibilidad de captar con la cámara la gestualidad de alguien le da una impronta completamente diferente al resultado. También parte del documental lo que quería mostrar era rasgos distintivos, ¿verdad? Salirnos de la estructura que él ya tiene, porque ha dado muchas entrevistas, que era lo que mencionaba Randall, y contar elementos únicos. Y el hecho de llevarlo ahí después de tanto tiempo significaba un reto para nosotros y para él, porque llegó un momento en el que él no sabía cómo actuar. Y además yo creo, Ernesto, desde el punto de vista periodístico, yo siempre he defendido que una entrevista no es un cuestionario, es decir, no es una colección de preguntas que vos te sentás a hacer, sino realmente, y podría conceptualizarlo así, es un ajedrez psicológico donde vos vas midiendo efectivamente cuando estás tocando fibras sensibles de una persona, y la mejor forma de hacerlo es a través de los gestos que está teniendo. Vos notas si una persona está nerviosa, si se ha sensibilizado, entonces te vas por este lado de la entrevista, y eso yo creo que hace muy rico el ejercicio periodístico, y posteriormente que queda muy bien reflejado en la edición, que es justamente cómo en medio de una entrevista que es muy larga, porque la entrevista original es muy larga, vas navegando conforme los sentimientos del entrevistado y te alejas de un formato que lamentablemente es muy utilizado, que es el del cuestionario directo sin importar la respuesta de la persona. Totalmente, la entrevista es en realidad, dicen los maestros de la entrevista, que es un juego de seducción, ¿verdad? Entre los dos, entrevistado y entrevistador, están en una tensión permanente por ganar la atención del otro. Francina, además de lo complejo de reportear en un país que queda, recordémoslo, a 1.200 kilómetros de distancia de Costa Rica, además de esa dificultad, está la dimensión económica. ¿Cómo financiaron y cómo les ha ido con el estreno? Porque además fue todo un crew, fue todo un grupo, no es que se hizo por Zoom, ¿verdad? ¿Cómo fue toda esa aventura económica? ¿Y cómo salieron? Si es que salieron. Bueno, primero que nada, agradecer al crew, ¿verdad? Que estuvo siempre ahí, y agradecer a Luis Diego Cordero, que fue el financiero, el productor ejecutivo de este documental. Fue un crew donde sí, todos éramos costarricenses, y
y estuvimos en Bogotá, en Cali, en Cartagena y en Pitalito. Y bueno, eso gracias al financiamiento del productor ejecutivo Luis Diego Cordero y a todo el amor que le puso el club, porque más allá del viaje fue muy cansado y bueno, no, como vos decís, no estamos en nuestro país, entonces la logística es muchísimo más grande, ¿verdad? Y además de eso, lo estrenamos en Colombia hace 3 meses y creíamos que no íbamos a lograrlo estrenar en Costa Rica por el tema de la pandemia, pero afortunadamente estuvo ya en el Cine Magali y en Cinépolis Terramol y Lindora. Buenísima. Y esta hora se puede ver online. Sí, actualmente está en una plataforma colombiana que se llama Bunet.co, pero estamos en negociaciones para exportarlo también. Buenísimo, mucha suerte con eso. Randall, muchas gracias. La gente está mucha suerte además porque realmente es un deseo calculado. Ojalá que a este tipo de proyectos le vayan muy bien para que el periodismo costarricense crezca y tenga alas y tenga ambición y tenga un retorno. La gente que invierte en productos de buena calidad periodística tenga un retorno y eso estimule la inversión. Eso es bueno para todos. Randall. Indudablemente. Perdón, también quería agregar que tuvimos apoyo de Procomer también. Logramos licenciar la película Esencial Costa Rica y ellos realmente, la gestión que han hecho ha sido muy buena. Buenísimo. ¿Ibas a decir algo, Randall? Sí, iba a decirte nada más que a mí me llamó la atención que cuando nos invitaste a la entrevista, Ernesto, justamente estamos negociando justamente con distribuidoras internacionales. Entonces me hizo mucha gracia porque después del estreno, aquí en Costa Rica realmente como que despertó mucho interés incluso a nivel internacional y algunos medios internacionales, en Colombia particularmente, le han puesto mucha atención al documental porque suma algunos datos en los procesos judiciales pendientes en Colombia respecto al acuerdo de paz. Claro, claro. El revisitar las historias trae datos nuevos, sobre todo cuando se hace con la curiosidad que lo hicieron ustedes. Randall, en tu caso la gente está muy acostumbrada a verte en tu rol de periodista político, de castigador político en Monumental. Este es un primer paso de una serie de proyectos similares en formato de video o de TV. ¿Te estás corriendo del rol tradicional del Randall Rivera que conocemos? Bueno, yo creo que uno tiene que explorar todos los retos profesionales, pero digo, sin separarme de lo que hago normalmente, ¿verdad? Que son entrevistas en radio, pero también en un ambiente audiovisual, yo le agradezco mucho a la empresa porque me dio la oportunidad también de explorar otras cosas. Y entonces tanto Fran como yo compartimos en una empresa aparte que se llama LME, que es la productora del LME Contenidos, que es la productora del documental, donde en esa segunda parte de mi vida exploramos realmente nuevos formatos y donde he ido aprendiendo. Y yo creo que tanto el uno como otro, es decir, tanto Monumental o Central de Radios como tal y LME Contenidos pueden nutrirse juntos de la experiencia en ambos. Es decir, hay cosas que yo aprendí en el documental con Frank que me permite ahora ponerlo en práctica en la radio, en las transmisiones en Facebook, en las entrevistas que hago. Y hay cosas que al contrario aprendo todos los días en la radio y que me permiten en esas entrevistas, por ejemplo, para el documental, profundizar mucho más. Entonces, más allá que una competencia incluso interna en mí, se vuelve como una combinación que realmente a mí me parece interesantísima. E insisto, yo le agradezco mucho a mi empresa, en lo particular a Cafetería y Central de Radios, que me permitiera también seguir creciendo en otro ámbito profesional
mientras pues sigo desarrollándome como los últimos 17 años en documental. Buenísimo, me parece que es todo un desafío para todos los que hacemos periodismo estar saliéndonos permanentemente de los lugares de confort, de los sitios de confort. A veces uno encuentra un huequito bonito, calentito, confortable y se siente muy hallado, y eso no es bueno de ninguna forma no es bueno para el público y no es bueno para el crecimiento. Después de todo este proceso de prácticamente un año en este documental, para ambos es la pregunta: ¿cuál es la lectura que les queda viendo desde donde están viendo, desde Costa Rica, de cuán duradera puede ser la paz en Colombia? Decíamos, 60 años llevan de guerra. Uf. Ya sé por qué quería que contestara yo primero. No. Bueno, sin duda, después de estar con tantas víctimas, ¿verdad? Y venir de un país que no tiene ni siquiera ejército y enfrentarse a esto, realmente a mí me llama muchísimo la atención, porque son las víctimas las que están decidiendo perdonar a cambio de paz, y de verdad que ellas, las víctimas que han sido, valga la redundancia, las más afectadas, digamos, son las que quieren que esto cambie. Por supuesto, lo ven más como un tema político en lugar de verlo como un tema de vidas. Y honestamente, me gustaría que logren en algún momento la paz. Buenísimo. De hecho, yo no sé, yo no sé, Ernesto, si vos te acordás, a mí sí me pasaba. Yo tengo 2 hermanos, hermana y hermana. Yo soy el mayor, y cuando nos peleábamos, mi mamá siempre nos decía, se necesitan 2 para pelear. En este caso en particular, cuando las víctimas impulsan disculpa, un proceso de paz en el cual ellas ceden al olvido, y por de ahí el título, ellas ceden al olvido en pro de la justicia, creo que se hace una cosa muy poderosa, que es muy difícil de echar atrás, porque por supuesto que hay obstáculos en el camino. Uno de ellos son las facciones de las FARC que se han separado del acuerdo de paz y han regresado al monte, pero si vos lo notás, hay una censura mucho más fuerte de la sociedad a esas personas que se salen del acuerdo de paz. Y entonces hay toda una estructura jurídica, ciertamente con un montón de cuestionamientos que están explorados en el documental, pero que de alguna manera permiten establecer que es diferente vivir así. Yo he conversado con colombianos incluso que han visto el documental y que nos han dicho, ojo, es que son 60 años de guerra, son en esos 3 generaciones de una Colombia que empieza a explorar cómo es vivir sin un conflicto armado permanente y sin la amenaza de un secuestro en la esquina de tu casa. De hecho, habían personas que decían, yo siempre he vivido en guerra, entonces no sé cómo es vivir sin guerra. Sí, totalmente, algo completamente desconocido para los costarricenses, y bueno, enhorabuena, se nos acabó el tiempo, pero enhorabuena por el trabajo, por lanzarse a esta aventura, por expandir los límites. Muchas gracias, Francina Delgado, Randall Rivera. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Ernesto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Una experiencia periodística y también documental sobre algo que afortunadamente nos es completamente ajeno, la guerra, la muerte de hermanos con hermanos. Ojalá que sigamos siempre en este camino, en este ambiente de paz. La paz no es gratuita, hay que cuidarla. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.